Román, que hacía mucho no estaba con nosotros, un joven brillante, abogado, experto en relaciones internacionales, para hablar de algo que tenemos mucho tiempo conversando en el chat, escuchando, y ahora con lo que ha pasado en los Estados Unidos, con las elecciones próximas en nuestro país y en El Salvador, que serán dentro de unos días también, y por supuesto lo que está pasando en Argentina, que no deja de influir, aunque ya son unas elecciones del año pasado, pero recientes. La toma de posesión de Milei fue en diciembre. Queríamos hablar contigo. Cuéntanos cuántos países, cuáles son las que tenemos que nosotros estar observando, porque es la primera vez que pasa esto. Sí, es la primera vez que sucede algo como esto, que vamos a ponerlo en números. Primero agradecer desde luego la invitación a estar en mi casa, que es esta noche, María Cela. 83 elecciones se llevan a cabo en este año 2024 en 78 países. A lo mejor algunos en la audiencia se preguntan cómo hay más elecciones que países. El tema es que algunos tienen diversos procesos, como es el caso de República Dominicana, que lleva dos, municipales en febrero y generales en mayo. Pero vamos a quizás repasar un poquito desde el punto de vista regional y cómo impactan a nivel mundial, porque por ejemplo en América Latina, como bien mencionabas antes de la pausa, se están llevando a cabo, Dios mediante, 6. ¿Y por qué digo Dios mediante? Porque el tema es que una de ellas es Venezuela, donde siempre está la incógnita. Si todo sale como espera todo el que cree en la libertad y en la democracia, Venezuela debería celebrar elecciones en diciembre, pero eso hace tiempo que no pasa. Eso es una incógnita. A nivel del resto de América Latina, el primer proceso general es el próximo domingo, 4 de febrero, en El Salvador, donde por primera vez en 100 años un candidato presidencial se presenta a la reelección, que es el caso de Bukele, marcando 90%. Que no se podía. No, de hecho no se reformó la Constitución, sino que se dio una interpretación que le habilitó... Para permitirle habilitar. Sí, para habilitarlo, pero marca 90%, y a nivel legislativo, de hecho la mayoría de encuestas apuntan a que de 57 diputados que tiene ese país con un sistema unicameral, se puede llevar 55, es decir, el 95%. En el resto de la región, 2 semanas antes de República Dominicana, hay elecciones en Panamá, un país que no tiene segunda vuelta, y también hay un candidato muy fuerte, que es el expresidente Ricardo Martinelli, que ya fue presidente, que fue arrestado, que fue extraditado, que volvió a Panamá. Increíble, señores, en serio. O sea, de verdad, el tiempo todo lo borra en política. Pareciera. Antes ir preso significaba el fin de tu carrera política, hoy es un pie de página. Con eso no estoy diciendo que él sea bueno ni que sea malo, solo digo que hace 30 años eso era el fin de tu carrera. Claro, como debería ser. Pero bueno, siguiendo con la región, en julio son las elecciones en México, donde desde 1919 no hay reelección presidencial, así que Andrés Manuel López Obrador no puede ir a la elección, pero tiene la particularidad de que 99,9% seguro habrá una mujer presidenta de México. Así es. Ya que las dos candidatas... Sí, porque las dos son candidatas, son mujeres. Claro, ¿por qué digo 99,9? Hay un tercer candidato que es minoritario, y hay un cuarto candidato independiente que todavía no ha entrado, que es Eduardo Verástegui. Pero bueno. Bueno, todavía es el actor. Él se va a candidatear, yo no sabía eso. Sí, Eduardo se está candidateando de forma independiente, pero como no tiene, un gran apoyo, pero podría en un futuro. Algunos lo conocen por la película reciente El Sonido de la Libertad. Eduardo ya es muy conocido. Pero en el caso de México, será una lectura... Será una lectura... En el caso de México será una lectura muy importante porque, según las proyecciones, una mujer por primera vez ocupará la presidencia. Y eso va a repercutir de alguna manera u otra en la política latinoamericana. Un país como México, con una tradición, con un partido que tenía la hegemonía absoluta por más de 70 años, con poca alternabilidad y sobre todo dominado por hombres, que una mujer sea... Muy machista, además. Muy machista, con una cultura machista. ¿Qué lectura se le va a dar en la región a una de estas mujeres que va a ser indiscutiblemente hasta el momento, salvo que pase algo, ¿verdad?, que cambie todo, presidenta de México? Claro, ¿por qué dije 99,9%? Y por ejemplo, María Cela recordará muy bien que en 1998 toda la prensa global decía que Irene Sáenz
Yo, porque ella fue Miss Universo, yo fui la Miss presidenta Mundo. de Venezuela. Claro, todo parece indicar que ella iba a ser la presidenta de Venezuela, pero todo cambió en los últimos meses. Correcto. Sí. Pero las dos principales candidatas que estamos hablando, Claudia Sheinbaum, que ha sido la jefa de gobierno del Distrito Federal, y Xóchitl Gálvez, que es la candidata opositora, envía un gran mensaje porque estamos hablando de un país de más de 130 millones de personas, el más grande de Hispanoamérica, y yo creo que envía un gran mensaje en el sentido de más mujeres participando en política. Claro. Porque desde luego, si estamos diciendo que el país más grande tiene una mujer presidente, entonces probablemente más mujeres en todo el resto de la región puedan pensar, claro. Ya el Cono Sur se fue adelante, el Cono Sur se fue adelante. Vamos ya, claro. Y Centroamérica. Vamos con la que genera más interés de todas, que es las elecciones en los Estados Unidos, por supuesto. Todo parece indicar que va a ser un match entre Biden y Donald Trump. Ese es el escenario más probable en este momento. Claro. ¿Qué es lo que podemos esperar? Sí quería mencionar antes de Estados Unidos que el otro proceso latinoamericano es el de Uruguay, donde no hay reelección y ahí posiblemente también haya una candidata presidencial del Frente Amplio. Eso se define ya en el mes de julio y las elecciones son en octubre y noviembre. Pues es un país pequeño donde el presidente de la calle anda por ahí haciendo surfing con el pecho al descubierto. Y un país muy civilizado. 3 millones de personas. ¿Cómo que le ha puesto mucha atención a eso, pacífico. Ese compite con el tuyo, con Justin Trudeau, Diana. Hay más vacas que gente en Uruguay. Pero yo no quiero dejar pasar, antes que nos vayamos a Estados Unidos, el caso de Guatemala. Y ahora asumió la presidencia, exacto, y fue muy controvertido porque la fiscal le hizo resistencia para que el Congreso pudiera realmente juramentarlo. Se está ahora en una situación con la fiscal, el presidente, la ex fiscal. ¿Cómo valoras tú esto de Guatemala, que ha vivido una inestabilidad política durante tantos años? ¿Cómo influencia? Yo tengo que decir que para mí, como historiador, tuvo un gran valor el hecho de que Bernardo Arévalo, hijo de Juan José Arévalo, que le dio refugio a antitrujillistas durante los años 40, hoy recibiera el apoyo de República Dominicana. Las elecciones de Guatemala fueron en junio del año pasado, pero tienen un proceso de transición terriblemente grande. Larguísimo, y hasta el último día quisieron impedir su ascenso al poder, pero con el apoyo de una serie de gobiernos democráticos como el de República Dominicana, eso pudo llevarse a cabo. Eso es importante, para que ustedes vean lo que es importante, que nosotros como latinoamericanos estemos en ese sentido muy atentos. Y por eso es importante, y por eso lo estamos haciendo en este programa, porque mucha gente va a decir, pero están hablando de otros países. Es importante porque nos puede tocar a nosotros en un momento determinado. Antes de que te vayas a Estados Unidos, que todos queremos saber, Milei, Argentina, aunque no son ahora las elecciones, acaba en el día de ayer de tener la primera huelga general de la CGT, de la Central General de Trabajadores, y es el primer presidente que le hacen una huelga en menos de 40 días, o 40 y pocos días. No le había pasado a ningún otro presidente y el anterior, por supuesto, no le hicieron ninguna. Porque la CGT es él ha pedido, por supuesto, el decreto de necesidad, de urgencia, el DNU, y también la famosa ley Omnibus. Y la izquierda y la CGT y el kirchnerismo están abogando por ir en contra de todo esto, no aceptarle ninguna de estas propuestas porque dicen que acaba con muchos derechos y también con la economía de grupos muy vulnerables como los jubilados, por ejemplo, porque está sincerando la moneda. Recordemos que había una... Mira eso. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Se está tirando a un grupo bastante importante en contra. Pero, ¿quiénes lo apoyan? ¿La mayoría o no? Hasta ahora las encuestas apuntan a que tienen la mayoría. Sin embargo, hay que recordar que en Argentina, en los últimos 100 años, solamente un gobierno no peronista llegó al final natural de su mandato, porque incluso Alfonsín tuvo que renunciar 3 meses antes del final natural de su mandato. Suelen llevar a cabo este tipo de huelgas, pero es un país con 200% de inflación, es un país con 9.000% de devaluación, es un país que hace 7 años que no crece. A punto de una hiperinflación, inflación. Que no es la inflación más grande que han tenido, ya que en el 89 tuvieron 2.000%, sin embargo ha sido la más prolongada, porque eso fue un año excepcional. País quebrado. Definitivamente. Los economistas siempre bromean que existen 4 tipos de países: los ricos, los pobres, Argentina y Japón. Ay, Argentina, un pobre que cree que es rico; Japón, un rico que cree que es pobre. Un rico que cree que es pobre. Vamos entonces, vamos a entrar en Estados Unidos ya. Claro. Estados Unidos, que de por sí, como bien saben, no es una competencia nacional directa, sino que es una competencia
regional que la definen una serie de estados que son los que inclinan la balanza. Por ejemplo, en uno de esos estados los dominicanos tienen un poder importante, que es el caso de la Florida específicamente. Un estado que 2 veces consecutivas lo ganó Donald Trump en el 16 y en el 20, pero todo apunta a que nuevamente él será el candidato republicano, que tiene una gran retadora, que es la ex embajadora ante las Naciones Unidas de él, Nikki Haley, ex gobernadora en Carolina del Sur. Le sacó 43% en las primarias de New Hampshire, pero no tiene un reto considerable. Joe Biden tampoco tiene un gran reto en el Partido Demócrata, así que todo apunta a que habrá 2 candidatos octogenarios en Estados Unidos. Bueno, pero eso si no lo llevan a juicio. El tema es que el proceso mediante el cual se le impediría ser candidato es tan engorroso en un país federal con muchas legislaciones estatales que yo no me atrevería a apostar que hay forma de impedir que Donald Trump sea candidato. En el caso, por ejemplo, de Brasil, cuando se prohibió la candidatura de Lula da Silva en 2018, era porque la ley establecía que si había sido condenado en segunda instancia, ya no podías ser candidato, porque el proceso es nacional. Estaba claro. En el caso americano, por ejemplo, hemos visto que el acceso a la boleta es por estado. Entonces, incluso hubo un estado que le prohibió el acceso, que fue Colorado, pero él apeló, ya tiene de nuevo el acceso a presentarse. De nuevo, con el tema del voto dominicano, hay que saber que en las elecciones legislativas de hace ya 2 años, estamos hablando del 2022, los dominicanos le dieron la mayoría al Partido Republicano en el Congreso, ya que un segmento importante de dominicanos que en Nueva York solían votar demócrata, en esta ocasión endosaron a los republicanos. Estamos hablando de la poderosa asociación de supermercados, los bodegueros, principalmente. Pero se dice que hay muchos republicanos que no van a votar por Trump. Eso se decía en el 16 y vimos lo que terminó pasando. Yo que, por ejemplo, estuve en la campaña de Marcos Rubio en esas elecciones, recuerdo el sabor agridulce en el comando de campaña en la noche cuando de repente fue como que ganamos y después ganamos. O sea, estamos hablando de un grupo de gente que no estaba tan convencida de que ese era su candidato, pero lo habían marcado pensando que sería cumplir con el proceso y reconstruir el partido. ¿Tú crees que tiene muchas probabilidades de ganar? Si son el martes que viene, recordando que Estados Unidos vota martes, Donald Trump es presidente porque ganaría la Florida, ganaría Michigan, ganaría Pensilvania. ¿Y luego frente a Biden? De nuevo, estoy hablando de la elección general. Michigan, que era un estado que se había convertido en muy demócrata por la manufactura de vehículos, con la promesa de Donald Trump de que va a frenar lo que es el outsourcing, entonces todo apunta a que ganaría. Pero sí quiero mencionar algo que también tiene un gran impacto geopolítico, aunque no será una competencia electoral. El 15 de marzo hay elecciones en Rusia. En Rusia. Bueno, ¿qué tipo de elecciones hay en Rusia? Una coronación. Vladimir Putin. Al zar Putin. Ustedes han visto ese meme de Vladimir Putin mirando un espejo y dice, ahí está Vladimir Putin mirando al próximo presidente de Rusia. Ucrania estaba supuesto a tener elecciones igual en el mes de marzo, pero la Constitución establece que cuando se aplica la ley marcial, entonces no se pueden celebrar elecciones. Diana, te quería hacer una pregunta para cerrar. Sí, en el caso de Estados Unidos, que está la curiosidad de que como ya está bastante claro quiénes van a ser los candidatos, en vez de tener una campaña corta de 3 meses, esta va a ser una campaña muy larga. Faltan 8 meses todavía para las elecciones. Va a ser la más larga de todos los tiempos, porque recordaremos que siempre habían primarias que se extendían. Aunque Joe Biden parecía el candidato indiscutible, tuvo que competir con Bernie Sanders hasta el final. Aunque Hillary Clinton parecía candidata indiscutible, tuvo que competir hasta el final. Donald Trump tuvo que competir hasta el final. Mitt Romney, John McCain, George Bush, en todos los momentos. Aquí todo apunta a que probablemente ya en el mes de marzo ambos octogenarios serán los candidatos. No puedo cerrar de ninguna manera que no sea reiterando el hecho de que la democracia no es algo que se logra en automático, no es algo que le pasamos por la vía sanguínea a nuestros hijos. Vimos cómo Guatemala estuvo a punto de perderlo, pero tomó mucho esfuerzo el mantenerse, y República Dominicana, que tiene una de las democracias más longevas de toda América Latina. Hay que cuidarla. Nunca perfecta, pero siempre perfectible. Es importante que vaya y vote cada ciudadano, cada ciudadana, de manera participativa en los gobiernos municipales, en el legislativo,
Y en el Ejecutivo, voten como entiendan. Obviamente Farideh y yo tenemos una, claro que sí. una apuesta en común, pero ambos coincidimos en que lo importante es la democracia. La democracia republicana. Ir a votar, claro. Este va a ser un año muy movidito a nivel nacional e internacional. Nos vamos a entretener mucho viendo lo que pasa, pero uno está notando como la izquierda, la derecha. Aquí siempre estamos en el centro, porque aquí como que no hay muchas ideologías. Lo cual no es necesariamente malo. Aquí no, a mí me gusta el centro. A mí me encanta el centro. Por supuesto. A mí me fascina el centro. Bueno, por ejemplo, Farideh es de izquierda, yo soy de derecha, nos llevamos bien. Pero ella es más centro izquierda. Yo estoy viendo más un movimiento hacia la derecha, hacia la derecha, pero todo es pendular. Como decía Ortega y Gasset, con relación a España, que es pendular, todo para allá o todo para acá. Así es. Gracias, Yatzel. Gracias, siempre. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos una conversación interesante con la toxicóloga y un reportaje de Nairobi Viloria que usted no puede perderse desde Madrid. Ya volvemos.